La cápsula de hoy la vamos a grabar junto a Rebeca y vamos a tocar un tema que nos da para pensar, que nos da para poder complementar lo que hemos visto de las habilidades del siglo XXI, lo que vamos a ver respecto a las metodologías activas, que es la concepción nueva que tenemos de la escuela. Hoy en día el título de esta cápsula es La escuela circular, una forma de entender la educación de hoy, porque después de lo que hemos vivido nosotros en esta pandemia, la escuela tradicional la vamos a llamar la escuela cuadrada y esta nueva escuela que estamos construyendo la vamos a llamar la escuela circular. Entonces, ¿qué entendemos nosotros por esta escuela cuadrada? La escuela tradicional es una escuela en la cual existe un currículum que está establecido, existe una sala que está establecida, existe un horario, existe una entrada, una salida, existe físicamente una escuela que todos los días funciona de la misma forma y todos los años funciona de la misma forma. ¿Qué más podemos decir, Rebeca, de esta escuela cuadrada? Mira, cuando te escuchaba, Carolina, pensaba en una escuela, bueno, nuestra escuela es una escuela con más limitaciones, con limitaciones en el tiempo y en el espacio, con como obligaciones preestablecidas, lo que a veces le quita un poco de pasión o le quita un poco de aventura, porque es algo rutinario que se va repitiendo en forma consecutiva, con un currículum que está determinado y con niños que están programados para aprender en coordenadas temporoespaciales sumamente específicas. Yo voy a aprender en mi sala de matemática durante la hora de matemática, y cuando salgo de ese horario, dejo de aprender ese contenido. Es una escuela mucho más estructurada y, bueno, que tiene también la carga de los años, ¿cierto? Que siempre ha sido igual. Y si uno pudiera decir qué cosas pasan en esta escuela cuadrada, en esta sala de clase, uno dice, esta escuela organiza, ¿cierto? Ordena. De todas maneras. Ordenada, siempre igual, un niño detrás del otro, y si uno hace una pequeña innovación son de a dos, pero no es más que eso. Es una escuela que clasifica también, ¿no? Una escuela que clasifica por distintos criterios, ya sea por saberes, como también por curso, por edades, etc. Los aprendizajes que se instalan en esta escuela son aprendizajes masivos, son para todos igual, es una misma instrucción, es un mismo contenido, es una misma hoja de trabajo o un libro. Entonces es una escuela que está pensada como en forma masiva. Así es. Y encuadra, como dices tú, los conocimientos. Si nosotros matemática aprendemos en la sala donde la profesora dice yo soy la profesora de matemática, y la profesora que dice yo soy la profesora de lenguaje o soy la profesora de idioma. Entonces, encuadra en algo, que lo que nos sucede en esta sala es que se aprende solo adentro de la sala. Entonces el niño está acostumbrado a que existe un profesor que entra y que enseña una materia en específico. Y no necesariamente esa materia se piensa en algún tipo de transferencia. Entonces, es una sala que está, o sea, son alumnos que están condicionados a trabajar y a estudiar en esa sala y aprender durante ese tiempo. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos una escuela cuadrada. Normalmente tienen muchas normas que están establecidas y hay un horario en particular en el cual yo aprendo. Yo creo que con eso uno se hizo la imagen de la escuela tradicional, ¿cierto? La escuela que todos nosotros fuimos y la escuela que seguimos replicando. Es interesante también que es una escuela, disculpa, que donde todos los niños están al mismo tiempo haciendo lo mismo, lo que también ha facilitado, siento yo, a la sociedad el saber que durante los días de semana y durante tal y cual hora, todos los niños de edad escolar van a estar en un lugar siendo guardados o siendo protegidos por esta escuela. Por lo tanto, también le ha dado a las familias y al resto de la sociedad una cierta libertad para poder accionar, sabiendo que hay una entidad que también los cuida, ¿cierto? Una entidad que, además de estar ayudándole y transfiriendo conocimiento, los niños están tranquilos y seguros
en un lugar en específico? Cuando pensamos en lo que nos pasó a nosotros como mundo, ¿ya? En que vino una pandemia y la escuela desaparece como un lugar establecido y comienza a cuestionarse el tema del aprendizaje. Y el niño comienza a tener un aprendizaje virtual o meses de no aprendizaje, que se supone de no aprendizaje, porque como está establecido que el aprendizaje es solamente en la escuela, nos trasladamos a que ya no existió más esta escuela tradicional. Todos los niños estaban en casa, algunos estudiando ya sea por internet o por plataforma o por distintos tipos de elementos, pero electrónicos, y que existe como una visión de que el niño no aprende o el niño dejó de aprender dadas esas circunstancias. Bueno, esto no es así. Y esto es lo que nosotros de alguna forma llamamos esta escuela circular, porque de repente desaparecieron los horarios, desaparecieron los compañeros de curso, desaparecieron las disciplinas específicas, el niño se conectaba cuando se podía conectar, el niño entraba y salía a una clase cuando él quería, el poder lo empezó a tener el niño y comienza a acuñarse un término distinto que es esta escuela circular, esta escuela que no tiene ni inicio ni fin, los tiempos son totalmente distintos, el niño empieza a aprender a su ritmo, comienza esto mismo que estamos haciendo acá, que ustedes en este minuto están mirando una cápsula que nosotros hemos grabado, no les vamos a decir cuándo, pero hace ya un tiempo, cuando ustedes la vean ya ha pasado un tiempo, y ustedes pueden ver un pedazo, pararla y volver a activarla, entonces comienza el aprendizaje a entenderse distinto. Es interesante lo que tú planteas, Carolina, porque hoy día estas barreras temporoespaciales ya no son las mismas y esta visión de la escuela que nosotros tenemos es un aprendizaje que va circulando en cualquier tiempo y en cualquier lugar. Y como que rompe este paradigma del cual hablábamos al inicio de la cápsula de yo aprendo si estoy en clases, yo aprendo si estoy en la sala, yo aprendo matemática durante el horario de matemática. Hoy día eso ya no es así, porque el niño aprende tanto en la estructura de los horarios en que él pudiera estar, como decías tú, en una plataforma, como fuera. Porque como nosotros sabemos, de repente los estudiantes no asisten a una clase y después la ven un par de minutos después y están aprendiendo en el momento en que al final ellos se dan el trabajo o se sienten libres de aprender. Antes en la escuela más estructurada, que sigue siendo la visión tradicional de la escuela, uno estaba más limitado al aprendizaje en una estructura como tal. Hoy día los estudiantes están mucho más libres y pueden aprender también de otras disciplinas, pueden aprender para vivir y se ha liberado un poco este aprendizaje para ir un poco más allá de los contenidos o un poco más allá de las estructuras curriculares. Entonces, ya no tenemos el tiempo, es distinto, y aquí aparece la variable espacio también distinta. Sí. ¿Vale? Los espacios de aprendizaje cambiaron. Y un niño que antes estaba total y totalmente seteado para solamente aprender dentro de su sala de clase o en algún lugar en específico, hoy en día eso se quiebra. Entonces, tenemos un niño, tenemos una oportunidad de generar un cambio. ¿Ah? De que este niño que ya supo que no solamente aprendía en el colegio y hacía un par de tareas en la casa, tareas que normalmente los educadores promovían el que se hiciera en un mismo lugar, siempre en un mismo espacio, eso también de una u otra forma condicionaba a que el niño quisiera, o sea, que entendiera que su aprender era en espacios y en tiempos determinados. Y hoy en día eso, al ser quebrado y al entender el niño que él puede aprender en cualquier lugar, es una oportunidad para que nosotros podamos instalar metodologías distintas e instalar formas de aprender que sean distintas. Que el niño logre tomar todas las disciplinas y poder transferir sus aprendizajes a otros lugares. Entonces, nosotros cuando nos planteamos el tema de las habilidades del siglo XXI,
¿Cuáles son estas habilidades que nosotros podemos instalar hoy en este quiebre de escuela cuadrada a escuela circular? Mira, de las habilidades del siglo XXI que están tan a la base del aprender a ser, el aprender a convivir, el aprender a hacer y a saber, yo creo que la más fuerte en esta escuela circular es la creatividad y la colaboración, y el pensamiento crítico. Cuando uno se ve enfrentado, como los niños hoy día, a un aprendizaje que va más allá de las murallas de la escuela. Antes ellos estaban cautivos por el profesor, ¿cierto? Estaban ahí en cierta forma presos de una estructura, pero hoy día ellos están más libres, por lo tanto nosotros como docentes tenemos que empezar a mirar en función de habilidades y empezar a atraerlos, a ir en su búsqueda de tal forma que ellos puedan entender de que la escuela o este espacio de aprendizaje que ahora no tiene muralla los va a ayudar a ser cada vez más creativos, les va a ayudar a pensar críticamente sobre su propio aprendizaje y por sobre todas las cosas, que es algo que uno como profesor lo sabe, pero ahora está como más intencionado, es el que uno aprende mejor cuando está en colaboración. Y si está en un espacio, además, que te permita esta colaboración sin límite y sin estructura física, es mucho más fácil y es mucho más productivo el proceso de aprendizaje eh, personal, autónomo de cada uno de los estudiantes. Es decir, sin lugar a dudas, la colaboración es como la piedra angular de estas habilidades del siglo XXI a la base de lo que estamos conversando. Ahora, es la oportunidad para que el profesor rompa el esquema normal de clase, que rompa el esquema de que un niño está detrás del otro y están todos en silencio. Y para eso el profesor tiene que vivenciarlo también en él. Y la reflexión de que nosotros también los profesores cambiamos nuestra estructura, ya no nos paramos delante de una sala de clases a dar algún tipo de materia, sino que en este minuto, después de la pandemia, nosotros vivenciamos el que tenemos que activarnos distinto para que nuestros niños aprendan con un currículum que de alguna forma igual está priorizado y se nos achica un poco el que tenemos que instalar en los niños hoy, y es la gran oportunidad para que nosotros rompamos lo tradicional de la sala de clase. Que logremos armar equipos para que los niños trabajen de forma colaborativa, que logremos instalar en los niños la alegría del aprender, sí, y que el que ya no exista esta verticalidad en que el profesor enseña y el niño aprende, porque el niño desde chico tiene la concepción de que él solo aprende cuando le enseñan. Y nosotros tenemos que romper lo tradicional que es eso, de que tú me enseñas y yo aprendo. El niño tiene que lograr comprender que él es el que es dueño de su aprendizaje y que, no es, y que él aprende más allá de que alguien le enseñe, que él aprende porque él tiene la capacidad de aprender solo en compañía de otros, con un tutor o con un profesor, pero que el aprendizaje es su forma de entender la libertad. Entonces, cuestionémonos un poco lo que significa el hecho de que estemos condicionados a que haya un otro que nos enseñe. Es importante lo que tú dices, Carolina, porque hoy día se habla mucho de este concepto de liberar el aprendizaje y no tiene que ver con liberar lo que yo aprendo, sino liberarme a mí como aprendiz, que yo puedo ejercer mi libertad en aprender, eh, puedo transformar las aulas, puedo transformar las escuelas, si nosotros entendemos de que ese estudiante que está con nosotros cuando está sin nosotros, él sigue aprendiendo y él es libre de ir incorporando a su vida aquellos elementos que le van a permitir satisfacer sus necesidades más profundas de curiosidad, de creatividad, como hablábamos, de pensamiento crítico, que muchas veces están fuera del currículum. Es decir, no es de propiedad exclusiva del currículum el desarrollar esas habilidades del siglo XXI. Nosotros tenemos que empezar a, como decías tú, a flexibilizar estas murallas rígidas de la escuela, empezar a hacerlas una escuela circular y empezar a generar un intercambio virtuoso entre el medio y la escuela
de tal forma de que se pueda liberar ese proceso tan hermoso, tan propio del ser humano, que es este proceso de aprender. Entonces nosotros decimos, ¿a qué estamos llamados nosotros como profesores hoy? Nosotros ya no estamos llamados como profesores a enseñar una materia. Nosotros no estamos invitados a poner sobre la mesa un contenido específico de aprendizaje. Al final eso pasa a ser un medio para que nosotros podamos enseñar a los niños a aprender, para cómo ser ellos autónomos en el aprender y ser libres en ese aprendizaje. Nosotros estamos llamados a enseñar a convivir a los niños dentro de un aula, a convivir con un otro, tanto con adultos como con los pares y con niños de otros niveles, porque el convivir es el que nos va a permitir que el niño también conviva después en sociedad en forma armónica. Le estamos enseñando a ser él, persona. Entonces también tenemos un rol de cómo uno construye a un niño desde su ser, como también su hacer, que es el que él pueda responder, el que él pueda armar, el que él pueda escribir, el que él pueda pensar. Entonces hoy en día el profesor está llamado a algo mucho más integral, porque si bien el concepto de educación integral es algo que está mucho en el tapete y no se entiende bien lo que es, hoy en día el profesor es el que está invitado a ser él el que logra una educación integral en el ser, en el hacer, en el cuidado del otro. Y ahí tenemos autores que nos han dado muchas luces en eso. Sí, tenemos, cuando tú hablabas, me recuerdo de Santiago Rincón Gallardo, que, bueno, a nuestro país ha venido últimamente bien seguido, pero que tiene este concepto tan interesante de cuáles son como los propósitos de la escuela hoy día. Y los propósitos de la escuela hoy, más allá de las circunstancias pandémicas que estamos viviendo, yo creo que hoy día la pandemia nos aceleró un proceso de reflexión. Él nos invita a que la escuela sea un espacio donde los niños puedan conocerse a sí mismos, donde ellos tengan la oportunidad de valorarse a sí mismos también, que puedan aprender por sí mismos, que nosotros como docentes seamos capaces de despertar ese amor por aprender y que ellos puedan ir generando instancias de aprendizaje más autónomos, como decías tú, que ellos puedan también cuidarse los unos a los otros. Hoy día nuestras sociedades estamos muy hostiles unos con otros y la escuela está llamada a ser un espacio donde los niños aprendan a cuidarse ellos y a cuidar al otro con el cual conviven. Y obviamente en un espacio como el que estamos viviendo ahora, también cuidar nuestro entorno, nuestro planeta, nuestra ciudad, nuestra escuela, en términos bien concretos y bien físicos. Si yo te cuido a ti, yo voy a cuidar también el espacio donde tú habitas. Y si yo cuido el espacio donde tú habitas es porque realmente yo te considero, y si te considero a ti es porque me estoy considerando a mí mismo primero. Así que cuando tú decías autores, creo que Santiago Rincón Gallardo como que nos interpreta en ese sentido. Entonces, si nosotros pensamos en lo que hemos estado viviendo, ¿cuál es el dilema? Esto que nos pasó como mundo, ¿es un paréntesis en educación o es un cambio? Y yo creo que nos invita a la reflexión que esto no tiene que ser un paréntesis. Este tiempo que estuvimos fuera de las aulas, en que nos dimos cuenta que el aprendizaje va más allá de las aulas, debería ser un cambio. Y uno de los cambios que deberíamos generar acá es cómo nosotros como docentes propiciamos que el niño logre aprender a aprender y que ese es uno de los grandes temas para las habilidades del siglo XXI. Que el niño sea él el dueño de su aprendizaje, que él sienta que es capaz de aprender y que esto se da en todo el día y para toda la vida. ¿Mm? Que es lo que nos plantea distintos autores que han estado durante esta pandemia también reflexionando de lo que nos pasa. Si bien nosotros en educación siempre pensamos que necesitamos un cambio de estructura de sala de clase, esto se nos puso encima, se visualizó en la problemática.
Y también se visualizó el hecho de que nosotros no aprendemos en un espacio determinado, sino que cómo uno concibe este espacio de aprendizaje es lo que tiene mucho más valor. No sé si habrá quedado claro el concepto de esta escuela circular en contraste con esta escuela cuadrada, y yo los invito a que sigamos reflexionando respecto a esto, y que cada uno de ustedes dentro de su sala de clase pueda visualizar cuál es el real aporte que le está brindando a sus alumnos, desde una mirada de la enseñanza del aprender a aprender, en función de que esto tenemos que generar en ellos la libertad y el aprendizaje a larga data. Así es, Carolina, y que puedan nuestros niños disfrutar aprendiendo, que puedan realmente concebir el aprender como una forma de deleite también, ¿cierto? Esperemos que al escuchar esta conversación generemos la reflexión que tanto necesitamos y que nos sirve tanto. Muchas gracias. Gracias.